el auspicio de Te Pillé, no sea usted la próxima víctima. La libertad de elegir. Presentamos Vía Pública. Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Estamos en la previa de un 18 tan especial, ¿no? Sí, estamos a 17 en la noche, listos para empezar un fin de semana largo. Y contarles que el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordena clausura total y definitiva del emblemático proyecto minero Pascualama y mantuvo multa de más de 7.000 millones de pesos, que fue impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente. Así es que el primer Tribunal Ambiental ordenó entonces esta clausura total de un proyecto que hace tiempo estaba bastante ya, no operando y bastante afectado. Era imposible, dadas las contingencias, dado las calificaciones ambientales y dado el ambiente, hoy día que es totalmente distinto cuando este proyecto se lanzó. Nos vamos a la mesa a conversar porque tenemos temas más 18eros, pero no vamos a bailar, tranquilo, no hay ningún problema. Vamos a hablar de temas que nos preocupan en el 18. Nos preocupa la salud. Nos preocupa la salud por la pandemia, pero nos preocupa otra salud que todos los 18 este tema sale a la palestra. Y tiene que ver con las fiestas patrias y el alcohol, las drogas, el manejo y esa confluencia de elementos que produce tantos dramas, tantos accidentes, tantos muertos. Y se ha lanzado una campaña de parte del Senda que justamente se llama Ese es mi hijo. Carlos Charme, director nacional del Senda, está con nosotros. Carlos, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto de poder conversar nuevamente contigo y muchas gracias por invitarme, es un placer para nosotros estar acá. Sí, pues por favor, encantados porque es un día bastante importante para hablar de estos temas, es un 18 súper particular que vamos a tener no solamente quedarnos en nuestras casas, que es lo que nos piden y lo que nos ordena nuestro sentido de solidaridad, nacional, nada más patriota que el sentido solidario de estar todos en la misma, sino que vamos a tener un toque de queda a partir de las 9 de la noche. Eso dirán, bueno, eso ayudará. No necesariamente, puede que las fiestas de toque sean más largas y puede que el consumo se afecte en los más jóvenes. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, una cosa solamente para ser súper justo, esta campaña, Ese es mi hijo, que es una campaña que ustedes pueden estar viendo en la radio, lo hicimos en conjunto con CONACET, el Ministerio de Interior, en conjunto con el Ministerio de Transporte, y es un trabajo coordinado entre muchos actores públicos. Lo vemos con preocupación siempre en cuanto a que tenemos que cuidarnos. Y sí, tú lo dices tan certeramente. Cuando uno se pregunta en lo más íntimo, ¿qué compone una nación? Una nación compone no solamente un idioma común, una bandera, una historia en común, un trayecto, un ciclo vital de un país que nos acompañe, sino que también compartir ciertos valores comunes, y la nación también es cuidarnos, ¿cierto? Cuidarnos, seguir las instrucciones, cuidarnos a nosotros mismos, nuestras familias, nuestro entorno. En cuanto a los niños y adolescentes, el consumo de drogas y también especialmente en las casas, nos preocupa por un lado, pero más que preocuparnos, hacemos campañas para prevenir. Nosotros en nuestra página web, en el portal que tiene también el gobierno de Chile, de la presidencia, que se llama Saludablemente, pueden encontrar un decálogo que yo les muestro acá. La otra vez también te muestro un decálogo a todo esto, ¿eh? Ajá. Que eran, ¿te acuerdas? No sé si era un decálogo para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en pandemia. Hicimos un decálogo ahora para cómo también prevenir y poder llevar bien el tema del alcohol dentro del hogar, y con consejos prácticos lo pueden ver en estos dos portales que yo les dije. Prevenir por un lado, pero también prevenir no solamente en las casas, sino que prevenir en las calles. Y en las calles, no porque tengamos que seguir correctamente la instrucción del Supremo Gobierno y de la autoridad sanitaria de juntarnos en las casas, siguiendo las reglas, sino que también va a haber trayectos, ¿cierto? Y en esos trayectos nosotros queremos decirle que siguen habiendo peligro, siguen muriéndose 1.500 chilenos y chilenas todos los años, Matías, 1.500. O sea, en los últimos 10 años han muerto 15.000 personas. Tú y yo, creo, igual que todos los que nos están escuchando, están impactados por las 12.000 personas que han muerto en pandemia, ¿cierto? Como todos conocemos a alguien o referimos a alguien que ha muerto en esta pandemia.
en estos últimos 15 años muerto 15.000 chilenos producto de siniestros viales, y de esos siniestros viales, de esos 1.500 al año, 100 a lo menos son producto del alcohol. Entonces, es por eso que nosotros hemos hecho esta campaña, que es súper fuerte, porque no sé si la han visto, pero muestra el orgullo que uno puede tener por un hijo en todo su ciclo vital, de nuevo. Desde que crece, y va obteniendo un montón de cosas que pueden ser conculcados, pueden terminar en un accidente de tránsito, y ese hijo puede ser tu hijo o el hijo de otro que tú puedes ocasionar un accidente. Bueno, esa es la cultura de sociedad, que a veces nos falta tanto y que ahora en este tiempo de pandemia nos ha servido para reflexionar sobre el individualismo y el sentido social, que a veces no va, o sea, que son contrapuestos y que nos falta. Y nos falta, por ejemplo, ser solidarios en entender que quedarnos en la casa, cuidarnos a nosotros, cuidar al resto, y que así, a su vez, nos ayuda a nosotros mismos. Es lo que dices tú aquí, en esta fiscalización al consumo de alcohol, que produce estas 1.500 muertes al año. Pero cuesta que se haga carne, que se comprenda que tu hijo puede ser el afectado. O puedes ocasionar la muerte del hijo del otro, ¿cierto? En los creyentes creen en el prójimo, que sale ahí en el Nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento, perdón. Ahí es donde uno dice cómo te preocupas por el otro. Y prevenir también tiene que ver con disuadir, ¿cierto? Una cosa es prevenir, diciéndole cuídate, cuida tu integridad física, cuida el del otro, pero también tenemos que disuadir. Y ahí estamos nosotros con los operativos de tolerancia cero, haciendo los alcotest y narcotest en todo el país. Hoy día hemos reforzado esos procedimientos y se están haciendo de Arica a Punta Arenas, Magallanes. O sea, yo hablaba con la directora regional mía del Senda en Arica y con un sol fiscalizando, y nuestra directora regional en Magallanes, Matías, nevando. Hoy día, te juro, en la tarde, fiscalizando en todas las regiones. Yo estuve en Ñuñoa y entregamos a Carabineros hoy día más narcotest, porque hay que acordarse también, la ley de tránsito acá es súper taxativa. No se puede manejar ningún tipo de vehículo bajo la influencia del alcohol o los estupefacientes. Y es por eso que el año pasado lanzamos los narcotest para ponernos al día en algo que la ley ya mandataba hacer a Carabineros y a todos. Y hoy día estamos fiscalizando alcohol y 5 drogas a través del narcotest. ¿Y cuál es la proyección que ustedes tienen, Carlos, sin fiestas populares, donde se sabe que corre mucho más el alcohol, hoy día van a ser más puertas adentro? ¿Debiera afectar o el consumo tiende a ser el mismo, creen ustedes? Ahí nosotros, quiero ser súper franco y sincero contigo, no tenemos cifras específicamente de lo que va a pasar. Tendría que ser como lo que nosotros, no, por eso, cada uno... La proyección, así tratar de... La proyección tiene que ver con que el chileno, por ejemplo, la última vez que nos juntamos hablábamos de cómo se había comportado el chileno y chilena cuál era su patrón de consumo durante la pandemia. Y ahí veíamos que estaban tomando menos alcohol debido a que, ingiriendo menos alcohol porque tenían menos ocasiones sociales para hacerlo. Si la ocasión social es un determinante importante para consumir alcohol, ahora vamos a tener más ocasión social, juntarnos con los amigos, juntarnos con la familia, juntarnos con los más queridos, por lo cual debería subir. Ahora, en ese consumo tiene que ser responsable, especialmente cuidando la salud, pero también de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y eso que a nosotros siempre nos preocupa como prioridad uno, y es de hecho el mandato que me dio el presidente apenas asumí en este cargo. Bueno, justamente esta campaña entonces está orientada al consumo de alcohol y están junto con CONACET en relación al manejo, a la conducción de vehículos. Ese es el foco, esa es la orientación, ¿no es cierto? Todo tipo de vehículos, ¿ah? Eso es importante. O sea, autos, motos, micro, bicicletas. Muchas veces me dicen, oye, sí, no, yo cuando manejo me voy en bicicleta para no evitar accidentes. Digo, pero oiga, si eso puede causarle la muerte a usted o puede causar un accidente. Claro. La mitad de las muertes ocasionadas por los siniestros viales y donde tiene que ver alcohol están ocasionados tanto por el peatón como el conductor. De repente, con justa razón nos preocupamos del conductor y nos olvidamos también de la responsabilidad del peatón. El que haya menos fiestas masivas, sociales, públicas, por así decirlo, hacía que nos moviéramos más. El que tengamos que hacer esto en nuestras casas, con grupos muy reducidos además, va a evitar bastantes movimientos. Y eso no solo ayuda a la pandemia, ayuda a que haya menos gente que esté expuesta a personas que manejan con alcohol
Porque aquí las víctimas muchas veces son los que no han tomado, si se mueren, no solamente se mueren los que toman, pues ese es el problema. Así es, pues. Uno es responsable también ahí de los terceros. Claro, va a haber menos trayectos, pero también, por ejemplo, en contraposición hay mayor velocidad. O sea, yo estoy sintiendo ahora acá afuera de mi casa como pasan volando los autos de rápido porque no hay nadie en las calles. Entonces, también nosotros estamos fiscalizando a toda hora. Hoy día ya estamos en toque de queda, pero sí. Estamos fiscalizando y estamos fiscalizando no solamente de velocidad, sino que se cumplan todos los procedimientos. Y hablando de procedimientos, hemos tenido un desafío. Y el desafío tiene que ver porque estamos en pandemia y estamos con una crisis sanitaria, y le quiero aprovechar esta oportunidad que me da para hablar, Matías, para decirle a la ciudadanía que hemos actualizado todos nuestros protocolos sanitarios para hacer adecuado el control de alcotest y narcotest, porque cuando tú te haces un alcotest o un narcotest, tú tienes que soplar en una boquilla o pasarte un hisopo por la boca en el caso de un narcotest. Bueno, todos esos protocolos han sido revisados con el Ministerio de Salud para proteger al conductor o a la conductora que está siendo fiscalizado, pero también para proteger a los cientos y cientos de carabineros, funcionarios de Senda y de salud que están haciendo estas fiscalizaciones. Así que también darle las garantías plenas a la ciudadanía de que los estamos cuidando en todo sentido, cuidando para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, pero cuidando también en el momento de fiscalizarlo. Carlos Chávez, quiero aprovechar esta conversación para reactualizar la última que tuvimos, que tenía que ver con drogas, alcohol y pandemia. Nos ha sacado tanto de nuestros proyectos, de nuestras formas de vivir, nuestros comportamientos sociales la pandemia, desde trabajar, desde estudiar, desde vivir, desde aprender a entretenerse, puertas adentro. Hablaba recién con un adulto mayor y me decía, no me quedan películas por ver, el diario me lo leí a las 10 de la mañana, no me quedan muchos libros porque vive fuera, no vive acá y no había podido venir a comprar el libro. Estoy aburridísimo, las plantas de mi jardín me las conozco todas. Bueno, y ahí viene el momento en que uno tiene que encontrarse consigo mismo, tener más vida interior, y allí pueden surgir también relaciones problemáticas con el alcohol o con las drogas, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Porque vienen las angustias, porque vienen las incertidumbres, y ahí es donde puede gatillar problemas de salud en relación a las drogas y el alcohol. Es muy certero lo que dice Matías, porque fíjate que uno de los principales resultados que nos dio la encuesta que hicimos de pandemia decía relación con las principales 6 drogas que medimos. Y acuérdate que la única que subió fueron los medicamentos, ¿cierto? Sin receta médica. Y esos medicamentos que muchas veces tienen que ver con los clonazepam, diazepam, que tienen que ver con tratamientos más psiquiátricos, psicológicos. Eso, más que psiquiátrico en todo caso, ellos fueron la única droga que nos subió. Y en Chile ya teníamos elevadas cifras de consumo de tranquilizantes sin receta médica, por ejemplo, no solamente en los niños y adolescentes, sino que también en la población adulta. O sea, lo que ya teníamos alto antes de la pandemia subió durante la pandemia. Fue la única droga que nos subió de las 6 que medimos. Ahora, por otro lado, cuando tú ya tienes un consumo de alcohol problemático o de otras drogas, y para colmo le sumas la ansiedad, la incertidumbre, le sumas también el conflicto o los efectos indirectos del consumo de alcohol, como sería la violencia intrafamiliar u otros tipos de violencia también que existen con otros vecinos o en comunidad, efectivamente han cambiado nuestros patrones de comportamiento y van acentuando las cosas negativas. Han salido cosas muy buenas de la pandemia, ¿cierto? Poder encontrarnos, poder afiatarnos quizás como comunidad, pero también en las casas hemos tenido mayores problemas. Nosotros, por ejemplo, Matías, nos ha afectado en qué, por ejemplo, en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, y sobre todo en los niños y adolescentes. En los colegios es nuestro principal punto focal, claro, para prevenir. Exacto, para hacer campañas y educar. Educar, nosotros tenemos el continuo preventivo que lo hacemos en más de 8.000 establecimientos educacionales en todo el país. Y bueno, ahí me traiciona un poco mi formación de abogado, pero tenemos como hay un lucro cesante y un daño emergente, ¿cierto? El daño que se hace inmediato es todo el problema que estamos teniendo de no ir a clase. Pero además el lucro cesante, o sea, lo que he dejado de hacer es todo lo que he dejado de prevenir. Y hay un montón de herramientas para prevenir. Además el colegio, los establecimientos educacionales, muchos de nuestros niños nos dicen
en los estudios que hemos hecho tanto a nivel nacional como a través del programa Eligen sin Droga, que el colegio es un lugar de protección. Escapan de la droga, del barrio, de la casa, de la violencia intrafamiliar de la casa, y el colegio es su zona de protección. Entonces también tenemos que entender que eso también es parte de lo que estamos dejando de hacer con nuestros niños, que es lo que más nos preocupa. Carlos Charme, director nacional de Senda, muchísimas gracias y bueno, ojalá penetre bien esta campaña, haga sentido en la gente y nos cuidemos desde esta otra mirada. Estamos muy enfocados en cuidarnos de la pandemia, que es importante, pero esta otra también lo es y siempre. Carlos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un pequeño mensaje de utilidad pública. Miren, yo le quiero decir de corazón a todos los que nos están escuchando que si ya tomó la mala decisión de consumir cualquier tipo de droga que le hace muy mal a su integridad física o psíquica, no cometa un segundo error y no maneje, porque va a poner en riesgo su vida y los demás. Y además van a estar los operativos Tolerancia Cero, Carabineros y Senda en la calle, fiscalizando con todo rigor de la ley. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas buenas noches, Matías. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches, igual. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras con Scotiabank y su programa de beneficios? Acumula Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito o débito para usarlos en lo que tú quieras sin necesidad de catálogos. Bueno, esto a través de la app Scotiabank Go. Pórtate hoy en scotiabankchile.cl. Y de inmediato tomamos contacto con nuestra querida, porque es muy de la casa además, Clarisa Hardy, que es presidenta del Instituto Igualdad. Clarisa, muy buenas noches, tanto que te hemos echado de menos en esta pandemia. ¿Cómo estás? Ay, también yo los he echado de menos. ¿Cómo ha estado, Clarisa? Pero ha sido, entiendo que para todos los intelectuales, para todos los estudiosos, esta pandemia ha sido también un momento de introspección, de reflexión, de pensar y en el caso tuyo de encontrarte con viejas ideas que están lamentablemente muy vigentes, Clarisa, ¿no? Y nos referimos a tu libro. Son 2 libros. 2 libros, sí, 2 libros. Estamos hablando de los libros Hambre más dignidad igual ollas comunes y Organizarse para vivir, pobreza urbana y organización popular, de los años 80. De los años 80. ¿Por qué se produce esta reedición? Precisamente por el confinamiento, yo recibí en junio un correo masivo de oferta de libros de Mercado Libre y para mi sorpresa decía libros para el confinamiento y ofrecían entre los títulos los 2 míos. Me quedé impactada. El algoritmo te conoce, Yo espero que no haya sido solo a mí. No, pero claro, el algoritmo sabe a quién le envía los libros, pues. Obviamente, y debo decirte que venían al lado de la oferta de una Biblia, así que anduvo más o menos nomás el algoritmo. Pero lo que me impresionó era el que se pusieran a la venta ahora, porque estaban en venta, a un precio que me pareció excesivo para libros que tienen más de 30 años. Me golpeó evidenciar de que se ponían vigentes porque así como había habido ollas comunes y necesidad de subsistencia dramática en los 80, se volvían a plantear en Chile. Bueno, y de ahí surgió la idea de reeditarlos con LOM Ediciones para su distribución gratuita. Están hoy día en www.lom para su descarga gratuita. La idea es ponerlo a disposición de los interesados e interesadas. Está buenísimo. Porque es una reflexión necesaria en Chile hoy día. ¿Y con qué nos vamos a encontrar, Clarisa Hardy? Porque una vez un historiador muy connotado, que no echaré el agua aquí, pues me retó, porque yo dije que la historia se repite, que es una forma de decir que muchas cosas... Y uno busca una frase que se la atribuye a Mark Twain, que dice, la historia no se repite, rima. Porque hay cosas que nos suenan, eso lo he escuchado en alguna parte, me hace sentido. Aquí, los años 80 y los años 2020, no se repite la historia, pero por Dios que rima, vuelven las ollas comunes. Inmediatamente hay una crisis económica porque había gente, sabíamos, que estaba en la frontera de la vulnerabilidad. A ver, fíjate que a propósito, ¿qué te dijo la historiadora que la historia no se repite, que eso es un error conceptual. Es un historiador muy connotado, así que yo nunca más lo volví a repetir, salvo en la tele. Pero yo puedo decirle a tu historiador
¿Cuál es el título del prólogo? Porque escribí un prólogo actualizado. Sí, lo leí. Se llama La historia nos visita. Sí. No es que se repite, pero que hay memoria histórica y que hay hechos de la historia que se te hacen presente y que te obligan a reflexionar en perspectiva el presente, no cabe duda. La similitud es, cuando los libros fueron escritos, veníamos arrastrando de la peor crisis que había habido, recordarán la del 80, el año 1980. Claro, crisis financiera, bancaria y pobreza al por mayor. Y bueno, y eso generó como secuela, eso duró muchos años. ¿Cuál es la similitud de hoy? En que tuviste, bastaron, lo digo en el prólogo, bastaron 3 semanas de confinamiento e insuficientes medidas de protección del ingreso. Estamos hablando del Chile de $25.000 de ingreso per cápita ahora, no de aquel entonces, para que apareciera algo que creíamos que no iba a existir más en Chile, que es hambre, literalmente hambre, la más básica de las necesidades. Y bueno, está el fenómeno detrás de una crisis económica, una crisis sanitaria que genera esta crisis económica y con fuertes impactos sociales, y se reedita, no sé si se repite, pero se reedita la iniciativa popular organizada, solidaria, que habíamos dejado de ver. Y entonces es además, en ese sentido, la historia nos visita, porque es la manera en que espontáneamente las comunidades, sobre todo en los sectores populares, hacen recurso a su propia capacidad de organización y a la solidaridad espontánea en la necesidad más básica, que es la alimentación. En aquel entonces, con un Estado que no solo no protegía, sino perseguía. Y hoy en día, con un Estado que ofrece insuficiente protección social. Es decir, las ollas comunes son una bofetada a toda la sociedad. No podemos mirarlas como si fuera una cosa accidental. Ha habido esta misma crisis y fenómenos parecidos en otras sociedades, pero no generan situaciones de hambre tan rápido como se generaron en Chile. Buscando una mirada, si se quiere, bien curiosa, torcida, rara, uno de los problemas que estaba teniendo nuestra sociedad y se venía vislumbrando incluso antes de las crisis que hemos vivido es el exceso de individualismo que nos lleva a que no tengamos redes, ¿no es cierto? Y esto lo vemos, cuando no hay redes caemos al suelo. Y interesante porque, no deseable, pero el fenómeno de la crisis social lleva inmediatamente al gen de la colaboración, al gen de armar una red social, a la antigua, no de las redes sociales nuevas, y de solidarizar. Y en una de esas, un efecto no deseado, pero una externalidad positiva de esta crisis va a ser volver a ser sociedades colectivas y con entrelazamiento de las personas, y en una de esas vamos a sacar algo bueno de este drama. ¿Cómo lees tú esa mirada? Bueno, ese es el reto que yo misma planteo en ese prólogo, porque no nos olvidemos que teníamos ese tejido social reconstruyéndose en la peor de las adversidades. Estamos hablando de ollas comunes, de comprando juntos, de talleres artesanales, las N formas que adquirió la organización popular de subsistencia para, de manera colectiva, comunitaria y solidaria, hacer frente a la adversidad. Nosotros heredamos, junto con la democracia, ese tejido social. Y por cierto, somos responsables, y eso lo digo como autocrítica además, esto nos corresponde a todos los que de distinta manera jugamos distintos roles en estos 30 años de reconstrucción democrática, descuidamos esta capacidad de iniciativa comunitaria y colectiva. Y la teníamos, estaba ese germen justo cuando vino el retorno a la democracia. Hoy en día se nos ofrece la oportunidad, y yo planteo en el prólogo, no podemos farrearnos esta segunda oportunidad. No podemos no recoger. Y esto es un déficit de lo que yo llamo de democracia participativa. La olla común fue necesidad, pero simultáneamente fue un modo en que la gente entendiera que tenían problemas que no eran de su responsabilidad, que eran colectivos, que había un problema estructural de fondo, que no eran responsables solamente ellos, que habían factores externos que llevaban, y hubo una toma de conciencia más colectiva de lo que ocurría.
Bueno, eso nos apela de la misma manera hoy. Y si esto pasa de largo, yo francamente diría aquí la responsabilidad política sería completa. Ahora, Y creo que el proceso constituyente es el que abre esa oportunidad por lo demás, ¿no? sí, Clarisa, tú tocas un tema muy sensible de la actualidad, el qué va a pasar de aquí en adelante, el cómo nos vamos a armar y revisar gente como tú, que fue ministro, que tuvo cargos de responsabilidad entre los 30 años de regreso a la democracia, algunos de ellos con complejos, con vergüenza, otros con más orgullo de lo que se hizo, pese a la autocrítica. Ahí hay todo para hacer seminarios infinitos y sumes infinitos para dilucidar qué pasó allí, libros han salido, en fin. Pero ¿cómo hacer para que, voy a hacer un término bien dieciochero, la fonda hoy día a los puristas les gusta solo con cueca y a los cabros más jóvenes les gusta el reggaetón o algo de cueca, pero que te fijas? Entonces, no puede ser que en la época que había pobreza y que había miseria, surge lo colectivo, que es fantástico, redes sociales, cooperación, solidaridad. Una vez que mejore la economía nos ponemos individualistas. ¿Cómo va a ser que no aprendamos a que haya una tercera vía, en que cuando somos solidarios y gregarios no dejemos de lado el crecimiento y que cuando crecemos no dejemos de lado la solidaridad? Se puede hacer las dos cosas a la vez. Ese es un gran desafío, ¿no? No, es obvio que se puede. Por eso te decía, si tú miras otras sociedades en donde frente a una emergencia de la misma envergadura, esto está golpeando al mundo entero, Claro. pero con estados de bienestar, con redes de protección social, que entre otras cosas han cultivado modalidades de solidaridad como parte intrínseca de estos modelos de bienestar. El nuestro es un problema que no es que cuando se crece se pierde la solidaridad, es cuando se crece con un cierto modelo en donde se mercantiliza absolutamente todo y durante 40 años el aprendizaje de rascarse con las propias uñas rompió esta cultura más comunitaria, este compromiso que la sociedad quiere con derechos esenciales. ¿Tú hubieras creído, Matías, 6 meses atrás, que uno de los elementos que debiéramos discutir en la nueva Constitución es el derecho a la alimentación? Alguien habría dicho, no, pero eso en Chile ahora, con $25.000 de ingreso per cápita, pues mira cómo nos abofeteó ahora. Resulta que el derecho a la alimentación va a ser necesario discutirla porque no está garantizado. Ya ves lo que ocurre. Esto tiene que ver con cómo hacemos este nuevo pacto económico, político y social en que realmente entendamos que hay ciertas cosas que salen del mercado, que tienen que ver con sentirnos parte de una comunidad en donde los que más dan generan ingresos fiscales para los que menos tienen precisamente. Pero la pregunta, Clarisa, es cómo no pasarnos, cómo no caer en lo pendular y que retomamos nuestro gen solidario y no dejamos también algo de nuestro gen individual, ese gen egoísta que en alguna parte también mueve y te hace levantarte, ese gen de... Es decir, que estas dos almas convivan y no nos pasemos del blanco al negro y del negro al blanco. O sea, que va a ser ahora la Constitución, no, yo sé que no es lo que tú quieres, la Constitución solamente de la gestión solidaria y no de la gestión de crecimiento, que sacó de la pobreza, medido con la misma vara del 1990, el 86% de los chilenos bajo la línea de la pobreza y de igual 8,6% en 30 años. Escúchame, Matías, si yo lo señalo claramente, esta dicotomía tiene que ver con lo siguiente. Se producía en paralelo una estrategia de solución de pobreza que estaba basada en el individuo y la persona, y nos olvidamos que esos individuos y personas viven en un territorio. Claro, las dos cosas, claro. Son parte de una comunidad. Esto que llamamos la focalización individual y familiar terminó también por colaborar a esta sensación de que el subsidio es mío personal, que la solución que me dan es mía personal, porque olvidamos que existen estrategias de políticas públicas que pueden basarse en estrategias colectivas. Aquí significa volver a valorizar el espacio del territorio, las redes locales, entender que la comunidad es una contraparte activa del propio bienestar.
Entender que la organización es un colaborador de la democracia y no una amenaza para la democracia. Si parte de esto tiene que ver con aplaquemos demandas, no generemos organización porque son amenazantes, porque movilizan, porque pueden generar conflicto, al contrario, pueden ser un soporte, como lo demuestra hoy en día la olla común, está supliendo lo que el mercado y la precariedad laboral no puede ofrecer. Le está poniendo un plato de comida caliente en las mesas a hogares que no pueden por su cuenta. Si no aprendemos que eso es parte de una política pública, en que hay que valorizar a la comunidad, hay que valorizar el territorio, la red, además tienes hoy lo que no tenías en los 80. Tienes municipios cuya deseabilidad es construir junto con su comunidad. Esto nos apela por la descentralización. ¿Cómo es posible que de nivel central, cuando las mejores iniciativas son a nivel local, son los que mejores conocen sus necesidades, son los que se organizan? En fin, tenemos recursos, tenemos instrumentos, tenemos afortunadamente institucionalidad democrática insuficiente, pero la tenemos, y por lo tanto el reto es cómo hacemos de esa arquitectura un nuevo modo de relacionarnos. Chile Esto no es un día para otro. ¿Chile ha tenido alguna vez en su historia, tú dices, institucionalidad democrática, insuficiente, pero la tenemos? ¿Ha tenido alguna vez institucionalidad suficiente? ¿Algún país ha tenido alguna vez institucionalidad suficiente? Suficiente, digo que la nuestra es particularmente una institucionalidad de muy baja densidad participativa. Es decir, hemos desactivado lo que fundamenta la democracia, que es precisamente la participación activa. Y esto nace de lo que también... Esto es deliberado. Y las desigualdades generan muchas desconfianzas. Y con desconfianza tú rompes tejidos sociales, no crees en el otro. Aquí no es solo la desconfianza en las instituciones, desconfías del otro, del distinto. Y es en estos momentos en que uno, precisamente para construir comunidad, lo que tiene que es romper la desconfianza, es recuperar la confianza en el otro, la credibilidad en el otro que es desigual y que es distinto, pero que al igual que tú es un sujeto de dignidad y de derechos. Sin duda. Esa es la gran tarea. Cultural, es política, va a tomar su tiempo, pero es una decisión política. Clarisa, los minutitos que me quedan, quiero aprovechar de hacer que estamos en Estado Nacional, que no te hemos tenido, para unos minutitos que me cuentes de tu mirada de la coyuntura, cómo está, y particularmente tu sector, cómo está, cómo nos enfrentamos a lo que viene. Tenemos muchas elecciones en los próximos meses. ¿Cómo estás viendo tú lo que ocurre en la política? La veo, mira, estoy muy golpeada. Yo te voy a decir algo que va a ser muy políticamente incorrecto, porque quiero contarte a propósito de la política de hoy, cuando se indiferencia, cuando tú planteas puntos de vista con fuerza, con convicción, porque hay temas de fondo que se discuten en el país, la acusación inmediata es que estás polarizando. Y entonces hay una búsqueda de un lenguaje de bajo tono para no parecer de que polarizas. Y yo creo que llegó un momento de decir las cosas como son y de diferenciar lo que está en juego en la discusión política, en lo que tú llamas la coyuntura. Y lo digo a propósito de las declaraciones de Joaquín Lavín, que se declaró socialdemócrata y luego llamó a un gobierno, que él quería ser parte de un gobierno de convivencia nacional. Debo decirte que cuando yo escribía estos libros y las ollas comunes estaban en su apogeo porque el hambre arreciaba, y tú mismo hablas de la cantidad de pobreza que había, en ese mismo momento que se escribían esos libros que hoy se reeditan, Joaquín Lavín escribía La Revolución Silenciosa, haciendo una apología del régimen militar y del proyecto neoliberal que se estaba iniciando. Entonces, te lo digo porque tú me preguntas sobre la contingencia, es esto, es cuando tú disfrazas, cuando no puedes plantear las ideas de fondo, dialogando, conversando, con reflexión, pero con verdad. Y creo que esa es una tarea que la política tiene que volver a hacer, a plantear ideas de fondo, a someterlas al juicio ciudadano, someterlas a la deliberación pública y no buscar estos supuestos acuerdos o consensos de medias tintas que dejan ocultando estas cosas.
Tú me conoces porque lo he dicho siempre así en Estado Nacional. Y creo que hoy día es un momento de definiciones cruciales entre el proceso constituyente. Yo tengo mucha fe en que un proceso constitucional como el constituyente, como el que estamos enfrentando, nos apela precisamente a hablar de estas cosas, a ponerle cable a tierra. Aquí se trata de una población que la pasa mal, que siempre es el perdedor, que tiene empleos precarios, ni hablar de cómo esto afecta particularmente a las mujeres. Las mujeres vamos a vivir un retroceso, se calcula, de casi 18 años en derechos adquiridos, porque no están garantizados. Son las primeras en perder los empleos y las últimas en recuperarlos. Tenemos políticas de cuidado sobre nuestros hombros y nadie reconoce que ese es un trabajo aun cuando no sea remunerado. Entonces, estos son los temas de fondo a discutir, de cara a la ciudadanía y con deliberación. Y creo que es una gran oportunidad para que el sistema político entienda que estas son las cosas que importan hablar. Sí, Clarisa Jardín, se nos pilla el tiempo, te agradezco, como siempre, esta conversación, análisis, provocación intelectual. Muchísimas gracias, cuídate, ya nos veremos pronto. Y que, por favor, las personas, junto con los libros, se inició una campaña solidaria de ollas comunes. No invisibilicemos las ollas, no invisibilicemos el hambre, donemos para que cada uno de nosotros le asegure una ración de comida caliente en la mesa a todos los chilenos y chilenas, particularmente este 18. Hay unas cuentas bancarias de las ollas comunes que están abiertas para que la gente haga donativos. Esta es realmente una materia que debiera dolernos y preocuparnos a todos. Gracias, Clarisa. Muy buenas noches y gracias por recibirnos. Que te vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Estás viendo Vía Pública, con el auspicio de Te Pillé, no sea usted la próxima víctima. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades en grano o en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vita. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de noticias24horas.cl, de los portales de noticias más visitados de Chile, que en este momento está encabezado con el siguiente tema. Miren, la presidenta interina de Bolivia retira su candidatura para las elecciones de octubre. Sorpresivo, me pillaron, no lo sabía. Voy a leerlo. ¿Le interesa a usted? 24horas.cl, todo el detalle de esta noticia. Pausa, breve, ya volvemos. Vía Pública. ¿Aumenta la delincuencia, usted cree? Como sea, no grave robos, evítelos con Te Pillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Te Pillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelo en tepillé.cl. Vamos a revisar aquí en la pantalla la temperatura. La temperatura en este momento en la región metropolitana es 13 grados con 3 décimas y el cielo está despejado, pero lo que nos interesa es mañana 18 y 19, ¿cierto? Porque por cortita que sea la fiesta que podemos hacer, la vamos a aprovechar bien, pues. Y queremos, miren, ¿ve? Nos picó el bicho de la pandemia, estamos sonados, tenemos que restringir los invitados, pero no es primavera todavía, pero nos regala esta subprimavera, nos regala un cielo despejado y 27 grados mañana. Rico, súper rico. Así que, y 28 para el jueves que también va a estar despejado. Calama, región de Antofagasta, ¿cómo estará? Despejado también, 25 grados la máxima. En Quellón, región de Los Lagos, Isla Grande de Chiloé, mañana chubascos y máxima probable 10 grados. Ya comenzamos las celebraciones de las fiestas patrias en las distintas partes de nuestro país. Estas fiestas serán, sin duda, diferentes, inolvidables por la pandemia del COVID-19, la COVID-19, que es la enfermedad, que mantiene a más de 50 comunas del país en cuarentena, aunque no habrá ramadas ni grandes celebraciones. Las cuecas sonarán en los hogares
de todos los chilenos de todas maneras. De fondo escuchamos Mejillones, interpretada por 3,721 en el Festival del Guaso del Mue de este año. Este clásico de la música chilena fue escrita y cantada por primera vez allá en 1940 por Gamadiel Guerra. Este tema pasó a formar parte del repertorio de la canción popular chilena. Le vuelvo a repetir, el carbón, la chicha, el vino, el asado, la empanada, no contagian, no infectan a nadie. Pero tomarse ese vino, esa empanada o esa chicha en una fiesta más allá de la que nos permite la autoridad sanitaria puede significar un contagio. Así que no le eche la culpa que tengo que hacer un asado y por eso nos tenemos que juntar 50 personas. El asado puede ser con 5 adicionales a su casa. Si en su casa viven 5, puede 5 más, van a ser 10. Con 10 hace un asado estupendo en su casa. Si viven 3, 5 adicionales. Con 8, una fiesta que también va a ser inolvidable. Cuidémonos, tomémonos en serio nosotros mismos, que después del 18 todavía tenemos patria y todavía hay que cuidarse. Muy buenas noches, felices fiestas y gracias por venir. Pero duerme como un niño, despiértame que yo me dirá, aquí tienes mi cariño, despiértame que yo me dirá, aquí tienes mi cariño, despiértame que yo